Hoy vamos a empezar, jóvenes, con el software para hacer diseño de PCBs. Ahorita vamos a empezar a ver qué es un PCB. Quedan 3 semanas de clase, no sé si ya se fijaron. Sí, ya. Sí, profe. Sí, profe. Y tal vez algunos maestros se van a agandallar la segunda semana de diciembre para dejarles el tercer parcial. Así que estamos contra la pared. Entonces, del software no lo vamos a ver tan a profundidad como yo esperaba, pero vamos a ver lo mínimo para que puedan trabajar con el programa, ¿sí, jóvenes? Y hacer diseños de PCBs. ¿Vale? Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar, jóvenes. Del software que les pedí que descargaran, ¿ya lo descargaron? ¿Sí, verdad? Ya lo tienen instalado y todo, ¿verdad? No me llegó el correo. ¿Dónde llegó el correo, joven? No me diga eso. Bueno. Bueno, del software que lo tenga instalado, si lo descargó de la página de Altium para estudiantes, ¿vale? O si de alguna forma pudieron conseguir descargar la que yo les pasé, o si lo consiguen de otro lado. De hecho, una compañera del otro grupo descargó la versión 19 de Internet, joven, con su licencia de estudiante. No, pues hoy le calamos, profe. Entonces, ahí pueden intentarlo, ¿no? Entonces, el software que vamos a trabajar, jóvenes, se llama Altium Designer. Está si lo tienen instalado, en archivos de programas, en Altium Designer, ¿vale? Es el programa que vamos a trabajar. Yo ya ayer empecé con sus compañeros. Déjenme cierro lo que empecé a hacer con sus compañeros, ¿vale? Para empezar desde cero con ustedes. Entonces, la primera vez que lo abren, les va a abrir la parte de licencias. ¿Sí, jóvenes? Y debería decir, si lo instalaron bien, decir que la licencia está activa. ¿Sí lo ven? Y en mi caso, tapa el 18 de mayo. En dado caso de que no tengan la licencia activada, pero acá abajito donde dice los productos, les da el código, les da un uso y les da la fecha de expiración, en mi caso es el 18 de mayo, después del 18 de mayo del siguiente año tendré que yo pagar, ¿estamos de acuerdo? En dado caso de que no les aparezca todavía habilitado, pero sí les aparezca aquí el código de activación y la fecha de expiración, en este apartado del el manejador de licencias, abajito hay un icono que es como una llavecita con una manita. Entonces le pican ahí, le dan un clic ahí y con eso debería activar la licencia. ¿Sí, jóvenes? Sí. Entonces, pregunta, los que lo tienen instalado, ¿sí tienen la licencia activa? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Los demás jóvenes que no lo han instalado, por favor, instálenlo. Acuérdense que se los dije casi 2 semanas. Les estaba pidiendo que lo instalaran. Espero que sí lo hayan hecho. Si no, tienen de aquí para la siguiente clase, por favor. ¿Sí, jóvenes? Sale. Sí, Profe, sí, joven. arre Alejandro, tú primero. Sí, joven Miguel Alejandro. ¿Ese programa consume muchos recursos o está más ligerito que el SolidWorks? Está más ligero que el SolidWorks, pero sí consume recursos. Pero es más ligero que SolidWorks. Ajá, bueno. Sí. Pero si pone los dos a trabajar, no, la compu se agüita. De hecho, la idea es poner los dos a trabajar, pero pues no va a alcanzar el tiempo. Entonces, el Altium tiene una forma de conectarse con SolidWorks para el SolidWorks poner nuestros PCBs y hacer modificaciones, pero no vamos a alcanzar a ver eso, así que no hay tanto problema. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, una vez que ya abren el software y se aseguran que la licencia está activa, ya podemos trabajar, podemos empezar a hacer nuestros PCBs. Y bueno, ¿qué es un PCB? El PCB son siglas en inglés que es de Print Circuit Board, que es tarjeta de circuito impreso, así la vamos a conocer. Ustedes ya de alguna forma directa o indirecta tienen todo el día contacto con un PCB. Su celular, donde están los componentes para que funcione el celular, ese donde están compuestos los componentes,
es un PCB, ¿vale? Entonces, indiscutiblemente todos los días con celular tienen en su mano un PCB, ¿vale? También en su computadora, la tarjeta madre de su computadora o la laptop también es un PCB, una tarjeta de circuito impreso. ¿Qué más? Cualquier aparato electrónico que tengan en su casa debe tener un PCB. La televisión, el horno de microondas, no sé si tengan un estéreo o un reproductor de DVDs, creo que eso ya es puro Blu-ray y ya ni eso, ¿verdad? Puro la nube con Netflix y Amazon Prime y todos esos. Pero bueno, todos los componentes electrónicos que tienen en su casa, jóvenes, tienen que tener un PCB para que los componentes eléctricos y electrónicos estén interconectados entre sí. ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí. Pregunta, ¿han utilizado el Arduino, la tarjeta de ese desarrollo, en alguna de las materias o en la prepa? Lo intentamos, bueno, mi equipo y yo una vez lo intentamos usar, pero no nos dejaron. Ok, pero sí más o menos ya lo conocen. Bueno, el Arduino es un PCB, es una tarjeta de circuito impreso, ¿vale? La van a utilizar el siguiente semestre con la materia de sistemas embebidos, eso va a ser de cajón. Entonces, les repito, a ustedes les tocó la era donde todo es electrónico, entonces, de una forma directa o indirecta, siempre están en contacto con un PCB. En esta materia, con el software de Altium, vamos a ver cómo diseñar esos PCBs. Hay muchos programas en el mercado. Está Eagle, que es uno de ellos, que lo compró Autodesk. Y hay otro que es el PCB Wizard. ¿Trabajaron con Multisim, jóvenes, el semestre pasado? Y en este. También este. También Multisim, también tiene su parte para hacer PCBs. Proteus, ¿alguien ha trabajado con Proteus? También en primer semestre. También tiene para hacer PCBs. Los programas que se utilizan más en la industria sería de la empresa Cadence, que es el OrCAD, que es la versión, le llaman Allegro, ese se llama el software. Altium Designer se utiliza mucho en la industria. Mentor Graphic lo utilizan mucho en la industria en Europa, ¿vale? Hay una infinidad de programas. En este caso vamos a ver el de Altium, pero lo que vemos aquí, los conceptos, es el mismo para todos los programas, ¿vale? La forma como trabajemos aquí en el Altium va a ser lo mismo trabajar en los otros programas que les digo yo, ¿vale? Porque al final de cuentas el concepto es el mismo. La única diferencia cambiaría el menú, dónde están las herramientas, ¿no? Para trabajar, para hacer un PCB. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, vamos a empezar a ver lo de cómo trabaja, cómo diseñar un PCB. Un PCB debemos de partir de un dibujo. Las clases anteriores, bueno, el semestre anterior o anteriores, alcanzaron a ir en automatismos al laboratorio a ensamblar algo, o algunos automatismos, ya sea eléctricos o electrónicos, en el protoboard con cablecitos. Sí. No, ¿No alcanzaron? no. En automatismo no. ¿O en qué materia? No, pues más bien, bueno, ningún automatismo conectamos. Bueno, Bueno, usamos. Hicimos más que automatismo, el de las plantas, ¿no? haber utilizado la tarjeta protoboard, no sé A protobar sí lo usamos. si lo usaron. Y Ajá. pusieron ahí algunos componentes eléctricos electrónicos Sí, eso sí. y los conectaron con cablecitos. Sí. Sí, sí, pues todo, Ok. una protobar sí lo usamos. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, me imagino que para hacer eso tuvieron que haberles dado un dibujo de las conexiones de los elementos que ponían en el protoboard. ¿Es correcto, jóvenes? Mínimo en el pintarrón, en el laboratorio. Ah, no, creo ¿No? que no. Ok, bueno, le voy a cambiar la pregunta. Cuando cuando utilizaron los protoboards, ¿qué hicieron? Jóvenes, ¿Cuándo qué, profe? ¿qué hicieron Pues, cuando no. trabajaron con los protoboards? Es que yo me acuerdo que hicimos como un circuito de regar plantas, Ajá. pero nomás me acuerdo de eso. Que en esa práctica venía como el diagrama de lo que tenía que hacer, pero como en físico. Ok. Pero no venía cómo se conectaban los componentes electrónicos. No, no, eso no lo tenemos No, eso lo ¿Cómo lo- tenemos que descubrir nosotros. que descubrir nosotros. Ustedes. Sí. Ok.
Bueno, debería, cuando uno hace una práctica con esas, bueno, les dejaron eso, está bien. Debería tener un dibujo de cómo se conectan los elementos electrónicos y eléctricos en el protoboard. Aquí para el PCB es lo mismo. Necesitamos partir primero de un dibujo donde nos diga cómo se conectan los elementos, ¿vale? Esos elementos van a ser ya sea eléctricos o electrónicos. Cuando hablo de elementos eléctricos, me estoy refiriendo, por ejemplo, a una resistencia, que ya la han trabajado con la materia de redes eléctricas. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. También me refiero al capacitor, no sé si lo han visto, también el capacitor en esa materia. Es el que explota, ¿no? Ah, sí, puede explotar, sí, sí puede explotar. El inductor, transformador, bueno, hay elementos eléctricos. Los más comunes son la resistencia, el capacitor y el inductor. Vale, estos no ocupan ninguna fuente de alimentación para funcionar. Una resistencia no ocupa una fuente de alimentación para hacer una resistencia o funcionar como una resistencia. El capacitor tampoco. Hay otros elementos que sí ocupan una fuente de alimentación para poder trabajar o funcionar. A eso los vamos a conocer como elementos electrónicos o elementos activos. ¿Sí, jóvenes? ¿Vale? Pero independientemente si son elementos eléctricos pasivos o elementos electrónicos activos, ¿vale? Yo cuando hago ya sea un diseño en un protoboard o en un PCB, en una tarjeta de circuito impreso, antes debo tener un dibujo donde me dice cómo se conectan los elementos entre sí. ¿Sí, jóvenes? A ese dibujo lo vamos a conocer como esquemático, ¿vale? De aquí en adelante. Entonces, un esquemático no va a ser más que la representación gráfica de cómo se conectan los elementos entre sí para hacer un PCB o también para hacerlo en protoboard. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, en el software, lo que yo tengo que trabajar en cualquier software para hacer PCBs, primero tengo que hacer un esquemático, sacar la simbología de los elementos eléctricos y electrónicos y interconectarlos entre sí. Una vez que los tengo interconectados entre sí, como yo quiero, o me dicen que es el diseño que voy a hacer en el PCB, ya puedo pasarme a diseñar la tarjeta de circuito impreso. Entonces, repito, para cualquier software de PCB, lo primero que tenemos que hacer es hacer un dibujo de las conexiones, de cómo se conectan los elementos eléctricos y electrónicos. Ese dibujo lo vamos a conocer como esquemático. Después pasamos al PCB. ¿Sí, jóvenes? Y en el PCB, lo que vamos a hacer es conectarlos, pero con líneas que vamos a llamar venas, ¿vale? Las venas físicamente van a ser una película muy delgada de cobre, donde circula la corriente eléctrica. ¿Sí, jóvenes? ¿Se acuerdan cuando armaron en el protoboard que conectaban con cablecitos, elementos o componentes eléctricos electrónicos? Simón. ¿Vale? Esos cables van a ser nuestras vías o nuestras venas, ¿vale? No más que a diferencia de como lo hacíamos en el protoboard, que es un cable, va a ser una película muy delgada de cobre que está pegada a ya sea un material de fibra de vidrio o baquelita. ¿Sí, jóvenes? Más o menos la idea. Sí. Ok. Entonces, para trabajar con el software de Altium y cualquier otro software, lo primero que tengo que hacer es generar un proyecto. ¿Cómo hago eso? Para el proyecto, nos vamos a ir una vez que tengo el software abierto, en la esquina superior izquierda aparecen varias pestañas que son muy parecidas a cualquier otro software de Windows. Está lo de archivos, lo de vista, proyecto. Por ejemplo, se aparece un poquito lo de cuando programan en C o en Java, que tienen que compilar el proyecto. ¿Sí se acuerdan de eso, jóvenes? Sí. Sí. La ventana de Windows para si tengo varios archivos abiertos, poderlos en cascada, ya sea horizontal o vertical, y la famosa ayuda. En el caso del software de Altium, en archivo, la primera opción dice nuevo, es donde yo puedo crear mis primeros documentos, ¿vale? Aquí es una regla que vamos a trabajar para Altium y casi para todos los programas. Yo tengo que generar un proyecto, no un archivo por separado, que es un esquemático en PCB. Entonces, cuando vamos a trabajar con Altium Designer, jóvenes, para hacer primero el esquemático y luego el PCB, lo primero que tenemos que hacer es irnos a archivo, en nuevo y seleccionar proyecto. Es muy importante que no se nos olvide eso. ¿Sí, jóvenes? No, no se nos olvide. Ok. Entonces, uno ingresa ahí a proyecto
Pregunta, ¿sí van conmigo los que tienen instalado el software? Sí. ¿Jóvenes? Sí. Ok. Entonces, le damos ahí a proyecto y me va a pedir que lo guarde en alguna parte. Lo puedo guardar, por ejemplo, en mi caso en OneDrive, en la versión de control, pero en este caso lo vamos a guardar siempre en donde dice proyectos locales. Los proyectos locales, aquí me dice la ruta. Si abrimos el explorador de archivos de Windows, donde están guardados todos los proyectos y ahí se van a guardar es en disco local C, en usuarios, en acceso público, en documentos, en la carpeta de Altium, y donde dice proyectos, ¿vale? Yo aquí ya he trabajado he hecho varios proyectos, ¿vale? Unos para la uni y otros para sus compañeros del semestre de quinto semestre, que están ahorita en quinto, y algunos para una empresa que me pidió ahí un PCB, ¿vale? Entonces aquí están los proyectos, y aquí me dice la ruta donde se van a guardar, ¿sí, jóvenes? Entonces les voy a pedir que cuando estemos trabajando con SolidWorks, cuando creen un nuevo proyecto, lo guarden donde están los proyectos locales, ¿vale? Le dicen que es un PCB vacío y nomás acuérdense dónde está la ruta. La pueden cambiar, pero yo les recomiendo que la dejen ahí, no pasa nada, ¿vale? Y en el nombre del proyecto es donde uno le va a poner el nombre del diseño. Entonces, en este caso, vamos a hacer un diseño, jóvenes, de un PCB, de un dimmer. Ahorita vamos a platicar qué es un dimmer, ¿vale? Entonces, le voy a poner prueba, dimmer, ingeniero robótica, tercero A, ¿vale? Para identificar que son ustedes. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Una vez que le ponemos nombre, nos aseguramos que lo vamos a guardar en los proyectos locales. Y aquí está el folder donde se va a guardar. Le damos crear. Y en automático, del lado izquierdo, donde está el gestor de proyectos, ¿vale? Va a aparecer el nombre de mi proyecto. ¿Ya lo vieron, jóvenes? La extensión de ese proyecto es PRJPCB. Entonces, cada vez que ingresemos a Altium Designer para hacer un diseño de algún PCB, tenemos que crear un proyecto de PCB, ¿vale? Un archivo que tenga extensión PRJPCB. ¿Sí, jóvenes? Sí. Y ahí yo voy a agregar mis documentos. El primer documento que voy a agregar es un esquemático. Voy a hacer el dibujo de las conexiones de mi diseño para el PCB y después voy a hacer el PCB, ¿vale? Entonces vamos a platicar qué es un dimmer, jóvenes. ¿Alguien ha escuchado el término de dimmer? Jóvenes. Yo no. Ok. Los que son de aguas, ¿han ido a un café cualquier café donde tienen la posibilidad de las luces cambiar la intensidad para que el ambiente se vea un poquito más cálido? O si van con su pareja, se vea un poco más romántico. Que donde está el apagador, para encender o apagar las luces, está una perilla. Mueven la Sí, que perilla. va bajando como la intensidad de la iluminación, ¿no? Ándale, ajá, sí. ¿Sí han visto eso, Sí, esas jóvenes? cosas. ¿Que no hay Ok. esos en el campus sur, en los salones? Pues lo hace de forma automática, no tiene una perillita. Bueno, tiene un botón. Bueno, sí, también. Ese es un dimmer, jóvenes. Eso se le conoce como dimmer, donde yo puedo controlar la intensidad. Más que controlar la intensidad de la luz, tú controlas la energía que le llega, en este caso, a los focos. Si le llega más energía, pues va a prender, ¿no? Mucho, va a aventar mucha, como decimos vulgarmente, mucha luz, ¿vale? Y si el dimmer hago que la energía sea muy poquita, pues se va a ver muy tenue la luz. ¿Sí, jóvenes? Entonces, eso es un dimmer. El dimmer hace ese efecto, jóvenes, de poder controlar, en el caso de los focos, la intensidad de la luz. ¿Sí, jóvenes? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer aquí ahorita es un diseño de un dimmer, ¿vale? Si buscamos en San Google lo que es un dimmer, aparecen varias opciones. Ustedes pueden ir a la ferretería y, por ejemplo, pueden comprar este dimmer, ¿vale? Donde ustedes nada más conectan entradas y salidas. La entrada sería una parte de la corriente alterna y lo del foco. Y la salida es un cable del foco y un cable también de la corriente alterna, ¿vale? Y ya cuando lo conectan, moviendo la perilla que se ve ahí,
Puedo modificar la intensidad de luz. ¿Sí, jóvenes? Sí, ok. Entonces, si van a una ferretería, lo pueden comprar sin problema, el dimmer, ¿vale? Este es otro dimmer, aquí más bonito. Esto es como los que dice su compañero que están aquí en Campus Sur, ¿vale? De botoncito. ¿Sí se acuerdan de esto, verdad? Sí, ¿vale? Y lo pueden encontrar de esta forma, así pelón. Esto sería lo que vamos a diseñar nosotros. Vamos a diseñar este dimmer, ¿vale? La placa verde que se ve abajo es nuestra PCB, nuestra tarjeta de circuito impreso. Y aquí están los circuitos, ¿vale? Conectados entre sí para que funcione este PCB como un dimmer. ¿Sí, jóvenes? Sí. Pregunta, ¿han trabajado con potenciómetros o los han visto mínimo? La resistencia variable. Sí. Sí. Sí, ok. Bueno, de la imagen que están viendo en pantalla, donde está el mouse, el cuadro azul es un potenciómetro de precisión. Donde está la perilla es un potenciómetro normal, ¿vale? El que todos trabajamos, ¿no? El más sencillo. Luego lo que está atrás, que parecen como chicles, son capacitores, ¿vale? Por ahí abajito se ve una resistencia. Luego, donde se ven como tornillos, ese es un conector de terminal de tornillo, ¿vale? Donde se pone la corriente alterna y el foco, ¿vale? Para que yo pueda variar la intensidad del foco. Y lo que se ve atrás, que se ve como un pedazo de metal, es aluminio, se le conoce como disipador, para que el componente que está ahí en medio, que lo vamos a conocer como triac, ahorita vamos a platicar un poquito de eso. El triac es el que hace la función para variar la intensidad de luz o la energía que se entrega a la carga, en este caso el foco. Entonces, para que no se queme, para eso sirve el disipador. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, jóvenes, es, bueno, en esta clase de hoy y la siguiente, es diseñar este PCB, ¿vale? Primero tenemos que hacer el dibujo de las conexiones de los elementos entre sí, que es el esquemático. Y una vez hecho eso, nos vamos a pasar al PCB para crear la tarjeta de circuito impreso que está acá abajo, la verde, para que físicamente nomás se llegue uno con los componentes y utilizamos el cautín y la soldadura, que es estaño, y se puedan soldar los componentes. ¿Sí, jóvenes? En lugar de utilizar cables. ¿Sí, jóvenes? Sí. Díganme algo, jóvenes, para saber que están conmigo. ¿Todo bien? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, lo que uno tiene que hacer es buscar el diseño. Cuando uno está haciendo un PCB o va a hacer una tarjeta de circuito impreso, lo primero que tenemos que hacer es el diseño, ¿vale? Probarlo físicamente con el proto o con otras herramientas. Una vez que ya veo que funciona, hago bien el diagrama, ¿vale? Hago mi dibujo de las conexiones de los elementos, que se va a hacer el esquemático, luego me voy a un programa, un software que me va a permitir hacer el PCB, ingreso bueno, hago las conexiones como me dice mi dibujo o mi esquemático, luego ya hago lo del PCB, que eso vamos a ver la siguiente clase, ¿vale? Entonces, la primera parte del diseño de un PCB empieza en plantear el diseño. Ahorita, como ustedes todavía apenas van a llevar materias de electrónica, de redes eléctricas, ese paso no lo vamos a saltar, ¿vale? Me van a creer, yo ya les voy a dar el diseño hecho, ya el dibujo, ¿sí, jóvenes? Y van a confiar ciegamente en mí que funcione, ¿vale? Para dedicarnos solamente a hacer el esquemático y el PCB. ¿Sí, jóvenes? Y ya en las siguientes materias, durante su carrera, pues ya van a tener las habilidades para hacer su diseño. Y ahora sí hacen su diseño, luego el esquemático, luego el PCB. ¿Vale? Sí. Ok. Entonces, el diseño que vamos a agarrar es la figura que les estoy mostrando en pantalla. ¿Ya la vieron, jóvenes? Sí, ya la vimos. Donde los elementos que están ahí, muchos ya los conocen. Por ejemplo, la resistencia R1, ya la conoce la simbología de la resistencia. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Por la materia de redes eléctricas. El capacitor, ¿ya lo vieron, jóvenes? En este caso, la simbología del capacitor es una simbología vieja. ¿Ustedes cómo han visto los capacitores, jóvenes? El símbolo del capacitor. Jóvenes. ¿Alguien que me conteste? Estoy pensando, profe, es que no me acuerdo. Ok. ¿Alguien más, jóvenes? Digo, le toco, toc. Están ahí. Es que en circuitos aún no los vemos,
Pero ayer en circuitos todavía no los vemos. Ajá. Pero ayer en la clase de sistemas sí vimos como una introducción o el profe nos comentó sobre los capacitores y los SRF. Ok. En la, Sobre esta simbología. ajá. En la materia de introducción a la ingeniería, ¿no vieron algo de eso? Creo que no recuerdo bien. No. Bueno, no se apuren. Ok, cada elemento eléctrico y electrónico tiene una simbología, ¿vale? Para poderlo reconocer y hacer su dibujo, su esquemático. En este caso, el capacitor se representa con dos líneas paralelas. Esta simbología es vieja porque son como dos rectangulitos, ¿vale? Actualmente se utilizan simplemente dos líneas paralelas en lugar de los rectangulitos estos que vemos aquí. ¿Sí, jóvenes? De la resistencia sí la han visto, ¿no? En la clase de redes eléctricas. Sí. Sí, eso ¿Verdad? sí. Ok, el potenciómetro, que es R2, si se fijan, para indicar cuando es una resistencia es variable, que es un potenciómetro, una simbología es como la resistencia y en medio una flechita, ¿vale? Indicándome, la flecha me indica que es variable, ¿vale? Entonces este es un potenciómetro, el R2. Después, T1 es un elemento electrónico, este es un triac. El triac es el que se encarga de hacer la función de dimmer, de poder regular la energía que se entrega a una carga, que en este caso puede ser un foco, un motor, o lo que ustedes tengan en casa, pero que se conecte con la corriente alterna, ¿vale? Ahorita vamos a decir un foco. Entonces el triac es el que se encarga de controlar la energía que le llega al foco, y el efecto que vemos es la intensidad luminosa. ¿Vale? Entonces este es el símbolo del triac, que son dos triangulitos encontrados, ¿ya lo vieron? ¿Vale? Este es un triac. Y el de acá abajito es un diac, que es un dispositivo parecido al triac, pero solo tiene dos terminales y se utiliza como protección, ¿vale? Ahorita nos vamos a brincar el diac, lo vamos a quitar, vamos a conectar directamente, ¿no? Y por último, donde se ve la conexión donde dice 200 volts, 50 Hz y carga, es la simbología de un conector, ¿vale? Un conector de 4 pines. Que ese conector de 4 pines puede ser ya sea el de terminal de tornillo, como el que les mostré ahorita, u otro tipo de conector, no necesariamente con tornillo, sino de otra forma. Pero al final, este rectángulo que tiene un cuadrito adentro y tres circulitos, sería el símbolo de un conector. ¿Sí, jóvenes? Sí. Y los 220, 50 Hz es porque me imagino que la imagen está sacada de un diseño europeo. Acuérdense que en Europa la frecuencia de la corriente alterna es de 50 Hz y el voltaje es de 220. No sé si se han fijado en eso. Sí. ¿Vale? Hasta en las películas o en algunos equipos que llegan de Europa. Sí. Aquí en América son 60, ¿no? Aquí en América, ajá, son 60 y 120 volts. 60 Hz y 120 volts, ¿vale? Sí, estamos muy diferentes. Ok, entonces esta va a ser nuestra simbología, jóvenes, y aquí vienen los valores de los elementos, ¿vale? T1, que es el triac, nos dan su modelo para que lo podamos comprar en alguna tienda de electrónica o lo pidamos por algún sitio en internet. Y las resistencias y los capacitores, ¿sí, jóvenes? Entonces les voy a pedir, jóvenes, que por favor, ahorita, si tienen a la mano un cuaderno, yo espero que sí, porque están en casa, y un lápiz, se dibujen este diagrama, ¿sí, jóvenes? Para tenerlo a la mano cuando estemos trabajando ahorita con el software de Altium. ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí, profe. ¿Vale? Porfa. Y los que no tienen el software, de todos modos, porque cuando ya tengan el software instalado, pues van a practicar haciendo el diseño del dimmer, ¿vale? Necesitan tener el diagrama. Entonces, porfa, no, les doy 2 minutos, acabo rápido. No se les Profe, olvide anotar. ¿puede Perdón, ser joven. más grande la imagen? Híjoles, deja ver si puedo, jovencita. No, si somos pequeña. Déjeme ver si la puedo salvar y abrir con otro programa. ¿Dónde está guardar imagen? Ah, está guardar imagen. Clic derecho. Clic derecho, guardar Derecho. imagen. Lo voy a dar aquí en objetos de imagen. Guardar. Profe, ¿sí está grabando? No sé. No estoy grabando. Creo que no, se me Sí, olvidó. sí está grabando. Sí. Sí. En serio, no me acuerdo.
¿Por qué no me aparecen más opciones? Es que lo descargué en otro formato. Sí, ¿verdad? Sí. Perdón, cosa rara. Vamos a copiar imagen. Y vamos a abrir un Word. Ahí voy, Juancita, ¿eh? Sí, profe, no se apure. Ay, ¿Qué pasó? ¿Todo bien? sí, todo bien. ¿Los demás? ¿Todo bien, jóvenes? O no sé si alcanza a ver mejor ahí, jovencita. Sí, profe, mucho mejor, Word. gracias. Nada, déjenme borrar. No, sí estoy grabando. Profe, Un ¿qué atenuador. significa la flecha que está apuntando R2? Perdón, jovencita, perdón, joven. ¿Qué significa la flecha que apunta a R2? Que esta es una resistencia variable, que es el potenciómetro. Es la simbología para el potenciómetro. Para un potenciómetro es una resistencia, la símbolo de resistencia, y se pone una flechita indicando que puede variar. Ok, ¿Vale? gracias. Esta es la simbología de un potenciómetro. Héctor Rodrigo, de cuando me pones que apenas vi el mensaje, joven, de atenuador, ¿a qué pregunta fue esa que hice? A la de que era un dimer. Un dimer. Atenuador. Pues no tan necesariamente. Bueno, puede verlo así, que está atenuando la potencia. También lo puede ver así. Muy bien. ¿Ya lo tienen, jóvenes, el dibujo? Sí, ya, No, síganle. profe. No, Me profe, espero. ¿para qué le miento? Sí lo estoy haciendo, pero todavía no lo Ok, acabo. me espero. Jóvenes, una pregunta. ¿Por qué cuando veo los participantes, algunos tienen circulito rojo y otros amarillo? ¿No saben qué onda? No. Sí, sí, sí. Yo también tengo la misma duda, pero Ni ¿Alguien idea, sabe? profe. Uno mismo ¿Qué, lo perdón? puede cambiar ese estado, ese iconito. ¿Qué significa? Si está en llamada, si está como ausente, está libre o está desconectado. Oh, curioso. Sí, es para Eh, eso. por ejemplo, su compañera Hillary ya está fuera del chat o está ausente, entonces, ¿verdad? O sea, como que así lo tiene indicado, que le digo que lo puede cambiar a su gusto. Oh, Puede estar en la llamada, pero sí lo dejó fijo ella, de que se quedara ausente. ok, curioso. Oh, sí, cierto. El joven Eric dice que está desconectado. Ajá, sí, así me lo puedo cambiar. Eric dice que está al teléfono. Ulises dice que está ausente. Oh, Porque ahorita ya lo tengo disponible o algo así puse. ya. Curioso. Sí, sí, está chistoso. Sí. Oh, ok. Bueno, ¿ya lo tienen los jóvenes? Sí. Ok. Pues, Melanie. no, profe, pero déjele tomo una captura. Ok. ¿Cómo le dicen, joven? ¿Melanie o Tamara? Ey, los profes me dicen Tamara, profe. Órale. O sea, todos mis compañeros me dicen Melanie, pero nada más los profes me dicen Tamara. Así que usted me puede decir Melanie o Tamara, como se le haga Ok. más sencillo. Vale, gracias. Ok. Bueno. Entonces, pues vamos a continuar, jóvenes, ¿les parece?
Sí. Ok, entonces una vez que ya tengamos nuestro diagrama, ¿vale? De nuestro diseño de PCB, el diagrama nos va a decir las conexiones, cómo se interconectan los elementos entre sí, ¿vale? Que también le podemos llamar como esquemático. De hecho, más adelante ya lo vamos a conocer como esquemático. Entonces, en este diagrama o esquemático estamos viendo que la resistencia R1 se conecta con el triac, que es T1, y con el conector en el pin 1, ¿vale? Y también se conecta, el otro pin de la resistencia R1 se conecta al potenciómetro o la resistencia R2, ¿sí, jóvenes? Y así sucesivamente tendría lo que yo estoy viendo en mi diagrama o en mi esquemático. Entonces, esto lo tengo que poner en el Altium, ¿vale? Entonces voy a minimizar esto. Yo también ya tengo el dibujito, eso lo hice ayer con sus compañeros, por eso ya lo tengo en el cuaderno. Entonces, nos vamos al software, ¿vale? Para los siguientes diseños, que igual alcanzamos a hacer nomás 2 o 3, va a depender del tiempo. Yo ya les voy a dar el PDF de las conexiones entre los elementos. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, una vez que ya creé mi proyecto de PCB en el software de Altium, ahora tengo que agregarle un esquemático, ¿vale? Para poder empezar a trabajar con el diagrama. Entonces, para eso nos vamos a ir a nuestro gestor de proyectos. Sobre el proyecto, en este caso se llama prueba Dimmer, que era robótica tercero A, le damos con el botón derecho y hay una opción que dice agregar nuevo al proyecto. Y ahí vamos a seleccionar el esquemático. ¿Sí, jóvenes? Sí. ¿Vale? Entonces, le vamos a agregar un esquemático. Recuerden, siempre vamos a empezar así. Primero el proyecto, luego el esquemático y luego el PCB. Entonces, en este caso, vamos en la parte de agregar el esquemático. Le damos un clic ahí en esquemático. Voy a repetir cómo hacerlo. Se van a su gestor de proyectos, botón derecho sobre el proyecto y aparece la opción que dice agregar nuevo al proyecto. Seleccionamos esquemático, ¿vale? Y él solito ya me muestra la de trabajo del esquemático. Se ve un rotulado, así como lo vieron en AutoCAD y lo vimos últimamente en SolidWorks en los dibujos 2D, ¿vale? Ahí está un rotulado para el esquemático. Y en el gestor de proyectos, donde está mi proyecto, ya aparece un nuevo archivo, ¿vale? Que le llama hoja 1 y la extensión es .ssh2, ¿vale? Esa es la extensión para los esquemáticos. Vamos a cambiar el nombre, ¿vale? Yo tengo la costumbre de todos los documentos que agrego al proyecto, le pongo el mismo nombre que el proyecto. Entonces, para cambiar de nombre, adivinen cómo se hace, jóvenes. ¿Cómo cambian de nombre? Jóvenes, alguien que me diga. ¿Cómo? Como aquí me dice hoja 1.ch2, ¿cómo le puedo cambiar en lugar que diga hoja 1, ponerle cualquier otro nombre? ¿Cómo creen que se les ocurra? Clic derecho. Exacto, como todo software de Windows, clic derecho y me aparece un menú que dice renombrar, ¿ya lo vieron? Le doy ahí a renombrar y le voy a cambiar de nombre y le voy a poner el mismo que el proyecto, prueba, Dimmer, ingeniería robótica tercero A, pero la extensión va a ser .chdoc, indicando que es un documento para esquemático. ¿Vale? Le damos OK. Me pide que pues, lo salve, ya él solito lo salvó. De todos modos, les recomiendo que le den para salvar el trabajo que estamos haciendo, en la esquina superior izquierda, aparece el simbolito de los disquitos para guardar. Le picamos ahí para que guarden su documento. Le dicen guardar y ya lo guardó, ¿vale? ¿Sí, jóvenes? Sí. O también pues, le habían hecho botón derecho y salvar. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces ya tengo un nombre a mi esquemático y en la hoja blanca que tiene una cuadrícula es el área donde voy a poner la simbología de mis elementos y interconectarlos entre sí. ¿Vale? ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Antes de continuar, vamos a ver un poquito unas teclas rápidas. En el caso de Altium, para hacer un zoom, si están trabajando con el mouse,
presionan la tecla control y mueven el scroll del mouse y hacen un zoom. ¿Ya lo vieron? Hacia adentro y hacia afuera, ¿vale? Si no, también lo pueden hacer con las teclas de avanzar página y regresar página. ¿Ya la vieron? ¿Sí, jóvenes? ¿Vale? Para hacer un zoom. Sí. Y con el botón derecho del mouse pueden mover su hoja de trabajo. ¿Ya lo vieron? ¿Sí, jóvenes? Esas son las teclas rápidas. ¿Vale? Ahora, también si observan en la esquina inferior izquierda, hasta abajito, bueno, dice, está el gestor de proyectos, dice proyectos y abajito dice X y Y. Y dice, bueno, en mi caso, cuando muevo el mouse, igual con ustedes, si mueven el mouse, si observan en esa esquina inferior, el valor de X y Y cambia. ¿Ya lo vieron? En la esquina inferior izquierda. Ok. Lo que me está indicando ahí es la posición del mouse en el área de trabajo. El área de trabajo está definida en milésimas de pulgada, ¿vale? Así lo maneja el software. Yo también estoy acostumbrado a trabajar a milésimas de pulgada. ¿Sí, jóvenes? ¿Por qué? Porque muchos de los diseños o PDFs de algunos diseños o de algunos componentes los vamos a encontrar en milésimas de pulgada, otros en milímetros y otros combinados. ¿Sí, jóvenes? Entonces, vamos a acostumbrarnos un poquito a trabajar con milésimas. Por ejemplo, del protoboard cuando trabajaron con él, si se acuerdan de ese protoboard, tiene varios agujeritos. ¿Sí o no, jóvenes? Sí. ¿Jóvenes? Sí. Díganme que sí. Ok. ¿Nunca midieron la separación entre un agujerito y otro agujerito? No, nunca tuvimos esa curiosidad. No, ok. La separación en un protoboard entre un agujero y otro agujero es de 100 milésimas de pulgada, ¿vale? Nos sirve mucho de referencia para tomar medidas de componentes. Si el componente mide 3 agujeritos, son 300 milésimas de pulgada. ¿Sí, jóvenes? Ok. Entonces, por eso uno también se acostumbra a eso, porque muchos componentes, la separación entre sus pines, o en el caso del protoboard, la separación entre los agujeros, está en milésimas de pulgada. Si yo quisiera cambiar milésimas a milímetros, ¿cómo le harían ustedes, jóvenes? ¿Cuánto equivale 100 milésimas de pulgada a milímetros? Jóvenes, jóvenes. Alguien que me diga. ¿Cómo transforman, jóvenes, de una pulgada a milímetros? ¿Se acuerdan la conversión? ¿A qué equivale una pulgada en milímetros? Jóvenes, Multiplica por 25.4, ¿no? es correcto. Entonces, 100 milésimas, si lo multiplicamos por punto 1, que son las 100 milésimas de pulgada, perdón, las 100 milésimas, que es punto 1, lo multiplicamos por 25.4, les da 2.54 milímetros. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, 100 milésimas equivalen a 2.54 milímetros. ¿Sí, jóvenes? Bueno, si no quieren hacer la conversión, simplemente presiona la tecla Q, ¿vale? Y debería cambiar. Cambió. Bueno, eso lo hacen en el PCB. Aquí no, qué raro. Ni modo, jóvenes, vamos a acostumbrar a milésimas. Luego les digo cómo cambiarlo en los menús. Ok. ¿Hasta aquí van conmigo? Sí, profe. Ok. Ahora, si observan también, cuando agregamos el esquemático, las pestañas de arriba se agregaron más pestañas. La de archivo se mantuvo, pero agregó más características. Luego se puso la de editar. La de view agregó más características. Proyecto también agregó más características. Y se agregaron la de place, diseño, herramientas, reportes. La de Windows agregó también más características. Y la de ayuda, pues sigue igual. ¿Sí, jóvenes? Entonces, cuando trabajemos en esquemático, las pestañas van a tener ciertas funciones. Cuando estemos en un PCB, también van a cambiar las pestañas y también las funciones, ¿vale? Entonces, la idea es un poco acostumbrarse y ubicar dónde están las funciones más utilizadas. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, para trabajar con un esquemático, lo que tengo que hacer es ingresar los elementos, ¿vale? De mi diseño, que en este caso son resistencias, capacitores,
un triac y un conector y interconectarlos entre sí, como me dice mi diagrama o mi esquemático. ¿Sí, jóvenes? Para eso, para ingresar elementos a mi área de trabajo, ¿vale? Tengo tres opciones. Una opción es, en la pestaña que se acaba de agregar de Place, hay una opción que dice Par. ¿Ya la vieron, jóvenes? ¿Vale? Otra opción es, en la esquina derecha, casi superior, hay una pestaña que dice Componentes. ¿Ya lo ubicaron, jóvenes? ¿Lo ubicaron? Sí, ok. O Simón, la otra, en el medio de trabajo, en medio, arribita, aparece una barra con varios accesos rápidos. Entre ellos está el Place Part, ¿ya la vieron? Donde se ve el mouse, ¿vale? Cualquiera de las tres es válida. Por ejemplo, si le doy en Place Part, en automático me abre la pestaña que está del lado derecho, ¿ya la vieron? Y aquí están todos mis componentes. Si yo hiciera lo mismo, me voy en la parte del medio donde están los accesos rápidos, me voy a Place Part, hace lo mismo. O me puedo ir directamente, jóvenes, a la pestaña que está al lado derecho en componentes y es lo mismo. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en esta opción de Place Part, voy a tener acceso a todos los componentes que puedo poner en el Altium, ¿vale? La simbología de mis elementos eléctricos electrónicos. Por defecto, en el menú que me aparecen componentes, ¿vale? Abajito aparece una opción que dice All 690. En este caso me está mostrando 690 componentes. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Si le picamos ahí, me da la opción de elegir que me lo filtre. Me lo filtre por la librería donde están los dispositivos más utilizados, que le llaman librería Miscellaneous Device, o me lo filtre por una librería de conectores, que le llaman Miscellaneous Connectors. ¿Sí, jóvenes? Vamos a picarle ese Miscellaneous Device para que solo me muestre los elementos más utilizados, quitando a un lado los conectores. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Entonces le picamos ahí en Miscellaneous y debería aparecer como primera opción un elemento que se llama 2N3904. Ese elemento es un transistor, eso lo van a ver cuando lleven la materia electrónica. ¿Sí, jóvenes? El transistor es un elemento electrónico que necesita energía para funcionar, ¿vale? Y funciona como un interruptor, lo podemos ver así, ¿vale? Que deja pasar o no pasar la energía. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí van conmigo? Jóvenes, díganme algo. Sí, vamos con usted, profe. Ok. Entonces, lo que yo tengo que hacer para empezar a trabajar con el software en el esquemático, una vez que ya vi que dónde están mis componentes, y ahorita restringía que me mostrara solamente los elementos más usados, quitando los conectores, es ubicar los elementos que voy a trabajar. Entonces, si veo mi diagrama, ocupo dos resistencias y un potenciómetro, ¿estamos de acuerdo? Y dos capacitores. Vamos a sacar eso. Entonces, aquí, ya sea que lo busques durante todas las opciones que me da aquí, ¿vale? Me los pone de forma alfabética, los elementos. O aquí en buscar le ponga más o menos el nombre que utiliza el software para los elementos que voy a trabajar. Por ejemplo, si nos vamos de forma, no digamos manual, sino a buscar de uno por uno los elementos, y nos vamos de forma en orden de alfabético, buscamos el capacitor. Acá aparece el cap, ¿ya lo vieron, jóvenes? Sí, jóvenes. ¿Sí? Hay varios tipos de capacitores. El primero, que está abajito del buzzer, ¿vale? El primer cap, es la simbología más usada, ¿vale? Esa simbología que se denota con dos líneas paralelas hace referencia a un capacitor que no tiene polaridad, ¿vale? Yo lo puedo conectar a una fuente de alimentación de corriente directa, ya sea positivo o negativo, o al revés, y no explota. Bueno, a menos que la energía sea mucha, pero no debe de explotar. ¿Sí, jóvenes? En cambio, si me voy un poquito más abajito, ¿vale? Si me voy un poquito más abajito, que me responda mi Altium, que ya se agüitó. Es que lo quiero poner. Si me voy un poquito más abajito, está otro capacitor, el cap 2. Si ven la simbología, una de las líneas está curva. ¿Ya lo vieron, jóvenes?
Bueno, eso me indica que este capacitor sí tiene polaridad. Si lo conecto de una forma va a trabajar, si lo conecto de otra forma va a explotar. ¿Sí, jóvenes? En nuestro caso, vamos a trabajar con la primera simbología, el primer cap, el que tiene las líneas paralelas. Déjenme. Aquí está. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. ¿Cómo lo agrego a mi área de trabajo? Simplemente lo selecciono. Así como se acuerdan cuando lo hicimos en SolidWorks en el Toolbox, cuando agregamos los tornillos y los engranes y los valeros. ¿Se acuerdan, jóvenes? Que simplemente seleccionabas el componente, presionabas el botón izquierdo del mouse y lo arrastrabas al área de trabajo. Pues un buen. Que mejor todos esos que no deberían estar. ¿Sí, jóvenes? Jóvenes, díganme algo. Sí. ¿Vale? Ok. Dejen borrar esos que no deben estar. Ok. Entonces, cuando uno lo selecciona, puede arrastrarlo al área de trabajo. Ahora, ¿cómo muevo un componente en Altium? Una vez que posiciono el componente para moverlo, simplemente me acerco y presiono el botón izquierdo del mouse y me permite moverlo. Para rotarlo, mientras lo estoy moviendo o mientras dejo presionado el botón izquierdo del mouse, puedo girarlo presionando la tecla espaciadora de mi teclado. ¿Sí, jóvenes? Sí. ¿Vale? Ahí lo pueden girar a su antojo. Otra es, lo seleccionan, de todos modos tienen que acercarse para poderlo mover con el botón, dejando presionar el botón izquierdo del mouse. Y de nuevo para girarlo, presiono la barra espaciadora. ¿Sí, jóvenes? Ya con Sí. eso puedo girar el componente. Ok. Voy a agregar los demás componentes. Entonces me voy otra vez a componentes. Voy a poner la tachuelita para que no se cierre, no se esté abriendo y cerrando la ventana. Presione la tachuelita que está antes de la tremenda X. Ahora voy a poner otro capacitor. ¿Vale? Luego voy a buscar la resistencia. Aquí la resistencia la manejan como res. ¿La vieron? Res 1. Y ven la simbología, jóvenes. Entonces, voy a sacar dos resistencias res 1. ¿Vale? Y el pot lo ponen como rpot. ¿Vale? ¿Ya lo vieron, jóvenes? Rpot. Pongo el potenciómetro. ¿Sí, jóvenes? ¿Qué me faltaría? Ya tengo las dos resistencias, el potenciómetro, los dos capacitores. Me falta el triac y el conector. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí, profe. Para el triac, pues le ponemos directamente así en buscar triac. O lo puedo ir a buscar de forma manual. Está el triac, está la simbología. Entonces saco el triac. ¿Vale? ¿Sí, jóvenes? Ya sea que le den buscar o mueva la barrita para buscarlo de forma manual. Como está en orden alfabético, está hasta la T. Y la R ya me pasé. Ya me pasé poquito. Es más abajito. Sí, jóvenes. Ahí está el track. Ya lo tienen, ¿verdad? Jóvenes. Sí, ya lo tenemos. Sí, ya está. ¿Vale? Entonces, esos son mis elementos. Ahora, ¿cómo puedo mover varios elementos a la vez? Como todo programa de Windows, así como en Word, selecciono los componentes, vean con el mouse, y puedo moverlos a mi antojo. ¿Ya lo vieron? O de uno por uno, y girarlos. ¿Sí, jóvenes? Sí. Y también los puedo girar todos de un jalón, con la barra espaciadora. ¿Ya lo vieron? Ok. ¿Sí están conmigo, jóvenes? Sí, profe. Bueno, ahora solo me faltaría de mi diagrama. El jack lo vamos a omitir, ¿eh? Vamos a poner un cablecito directo. Solo me falta el conector, ¿vale? Ese conector está en la otra librería. Entonces, en la ventana de componentes, en la parte de arriba, donde dice Miscellaneous Device, vamos a seleccionar ahí para que nos permita acceder a la librería de Miscellaneous Connectors. ¿Sí, jóvenes? Sí. Y en esa librería aparecen un buen de conectores, ¿vale? Una infinidad de conectores que se utilizan físicamente, ¿vale? Entonces vamos a utilizar el que es el header, ¿vale? El header no es más que un rectángulo con pines que hace referencia a ese tipo de conectores de mi diagrama del dimmer. ¿Sí, jóvenes?
Ok, pero vamos a buscar un header que tenga 4 pines. ¿Están de acuerdo? 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a buscar que diga header 4. Entonces vamos para acá abajito. Está también en orden alfabético y también numérico. Ahí está el header. ¿Vale, jóvenes? Hay un que dice 4H. La diferencia es que no se han fijado que hay algunos conectores que solo pueden embonar de una forma en algún aparato. Y también como que tienen un segurito y ya no permite que se zafen. No se les ha tocado. En los carros es muy común todos los conectores, por ejemplo, para las luces, para pues, todas las conexiones que tiene el carro, tienen así ese tipo de conectores que solo embonan de una forma y no se pueden zafar, tienen un segurito. ¿Los han visto? Jóvenes. Sí. Díganme algo, jóvenes. Sí, profe. Bueno. A El mí se me está yendo el 4H. internet, profe. No me diga eso, ¿por qué? No sé. Ya ves. Bueno, lo bueno que se va a grabar la clase, joven. Bueno, el 4H hace referencia un poquito a eso, jóvenes, a ese tipo de, perdón, a ese tipo de conectores. El 4 normal, el header 4 hace referencia al normalito. Ahora, si están sacando los componentes, ¿vale? Por primera vez, no les aparece el dibujo. Para que les aparezca el dibujo en la pestaña de componentes, cuando seleccionen algún elemento, algún componente, en este caso el header 4, abajito hay una opción que dice modelo. Si le pican ahí, les aparece el símbolo del modelo. ¿Ya lo vieron, jóvenes? Sí. Y si van más abajito, aparece un recuadro que dice que le den un clic para que les dé una vista previa. ¿Vale? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos dibujos? El primero hace referencia al símbolo que se utiliza en el esquemático para el componente. Y el de abajo hace referencia a lo que nosotros vamos a conocer como footprint, que es el símbolo que se utiliza para el PCB. Este símbolo en el PCB tiene que corresponder con las medidas físicas y reales de mi componente. ¿Vale? El de arribita, que es el símbolo para el esquemático, no necesariamente, simplemente me representa un rectángulo con pines indicándome que es un conector. ¿Sí, jóvenes? Pero el otro, el footprint, ese sí tiene que coincidir físicamente con mi componente. ¿Sí, jóvenes? Sí. Mire, por ejemplo, voy a seleccionar el triac. ¿Vale? Ah, canijo, le puse triac. Ese no existe. Ok, ahí está el triac. Observen que en el cuadro blanco, en el modelo, me pone el símbolo del triac. Esa es la simbología universal de un triac. ¿Vale? Pero abajito viene el símbolo del footprint. ¿Sí se fijan que es muy diferente? ¿Sí lo ven, jóvenes? Entonces hay que tomar conciencia que mis elementos, cualquier elemento, jóvenes, electrónico, eléctrico, tiene una simbología para el esquemático y una simbología para el PCB. Esa simbología en el PCB la vamos a conocer de aquí en adelante como footprint. ¿Sí, jóvenes? Y ese footprint corresponde a las medidas físicas de mi componente. ¿Sí, jóvenes? Sí. Bueno, eso lo veremos más a fondo en la siguiente clase. Entonces, una vez que tengo mis componentes, de hecho me faltó sacar el header, jóvenes, díganme que me faltó el header. ¿Vale? Pongo mi header y ya tengo todos mis elementos. Ya puedo quitar la techolita de la ventana de componentes y ya quedó. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Una vez que ya tengo todos mis componentes, lo que tengo que hacer primero es acomodarlos, ¿vale? Para que se vean de una forma clara y coherente cómo están conectados entre sí. Una recomendación es que siempre sigan el diagrama que hicieron ustedes de su diseño, ya sea que lo hagan ustedes o lo consigan o alguien se los proporcione. Se supone que si se los proporcionan o lo consiguen, debe estar de una forma clara y coherente. Entonces vamos a acomodar los elementos como se ve en el dibujo. ¿Ya lo vieron? Antes de hacer las conexiones. Entonces para eso, simplemente voy a mover el potenciómetro, lo voy a girar, va a estar aquí de este lado. El conector es de este lado. La resistencia, vamos a poner que este es R1. Aquí va un capacitor. Aquí va otro capacitor.
aquí va aquí va la resistencia, aquí va otra resistencia, y el triac iría aquí. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Si observan, solo estoy siguiendo el acomodo como me dice mi diagrama. ¿Ya lo vieron? Sí. Ok. Entonces, cuando estén trabajando con cualquier software de PCB, lo primero que tenemos que hacer en el esquemático es hacer un acomodo. Y ese acomodo debe ser de tal forma que se vea claro y coherente cómo están conectados los elementos entre sí. Si hacen un desmadre como esto que estoy haciendo ahorita, los repruebo, jóvenes, ¿vale? No hagan este amontonadero feo. ¿Sí, jóvenes? Tiene que acomodarlo bonito, sea bien chido. Lo ponen así, lo comen bonito, de tal forma que cuando terminen de acomodarlo y lo vean, digan, qué chulada de esquemático. ¿Vale? ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, una vez que ya terminemos el acomodo, antes de empezar a hacer las conexiones entre los elementos, tengo que ponerle nombre a cada elemento, ¿vale? Si observan, por ejemplo, las resistencias, le pone R con un signo de interrogación, ¿vale? A todas las resistencias, los capacitores igual. En el caso del triac, en el dibujo le pone como T, pero es una simbología vieja. Actualmente se utiliza la Q, ¿vale? Le pone un signo de interrogación, entonces hay que cambiarle ese signo de interrogación por R1, R2, R3, C1, C2 y por Q1. Y en el caso de los conectores, se utiliza más la letra J que la P. La vamos a cambiar por la letra J y va a ser el J1. ¿Sí, jóvenes? Ok, ¿cómo cambio esos valores? Cada componente va a tener una propiedad, ¿vale? Bueno, tiene varias propiedades. ¿Cómo acceso a esas propiedades? Esas propiedades son el nombre, el valor y otras características que vamos a ver ahorita. ¿Cómo acceso a las propiedades? Tengo dos opciones. Una es, me acerco al componente, le doy doble clic y aparece del lado derecho el menú de sus propiedades. ¿Ya lo vieron, jóvenes? Sí, ya lo vimos. O la otra es irme directamente a la pestaña de propiedades que están en la esquina superior derecha, abajito de componentes, ¿vale? Selecciono propiedades, le pico ahí la tacholita para que se quede fija y por ejemplo selecciono este componente y me muestra las propiedades del componente. Si selecciono el triac, me muestra las propiedades del triac y así sucesivamente. De cada componente que yo seleccione, le va a mostrar sus propiedades. ¿Sí, jóvenes? Que las puede modificar, ¿verdad? Sí, y las vamos a modificar. Vamos a empezar con la resistencia de arriba. Según nuestro dibujo, es R1. Entonces, vamos ahí, le damos un clic. Me dice, el designador es el nombre. Entonces, en lugar de que sea R, signo de interrogación, va a ser R1, ¿vale? En el comentario lo puedo dejar o quitar. Para quitarlo, ya sea que lo borre o a un ladito, no se alcanzan a ver que hay como un ojito. El ojito lo puedo visualizar y no visualizar. O el candado, le digo que ya no lo quiero que se modifique. En este caso puedo modificarlo porque el candado está abierto. ¿Sí, jóvenes? ¿Vale? Entonces ahorita vamos a quitar ese valor de RS1. Con el ojito lo deshabilitamos. Vale, la descripción, le dejamos resistor. Y más abajito, por ejemplo, me dice la locación de ese componente donde está ubicado en mi área de trabajo, en X y Y, en milésimas de pulgada. ¿Sí, jóvenes? Y la rotación dice que está en 0 grados. La puedo aquí cambiar, por ejemplo. ¿Ya lo vieron? Y luego más abajito en los parámetros, ¿vale? La primera parte es el footprint. Ese footprint, si le doy en mostrar, me muestra la simbología para el PCB de ese componente. En este caso, para esta resistencia, es el que vamos a utilizar. Este tipo de símbolos se le conoce en PCB como axial, ¿vale? Ese es lo que vamos a utilizar, lo voy a ocultar. Y más abajito viene el valor, la opción para cambiar el valor. Por defecto, el software los pone 1 kilo ohm. Lo vamos a cambiar según nuestro diagrama, la resistencia R1 es igual a R3 y es de 8K2. ¿No han visto este tipo de simbología en la materia de redes eléctricas para los valores de las resistencias? Jóvenes. No. Bueno, esta nomenclatura o esta forma de poner el valor de la resistencia también es vieja. Eso significa que es 8.2K. Cuando la K está en medio, el número que está del lado derecho es el decimal. ¿Vale? Entonces aquí es 8.2K. Entonces regresamos a nuestro Altium y en el valor le vamos a dar un clic ahí y vamos a cambiar a 8.2K.
¿Sí, jóvenes? Y ahí se ve, ya lo cambió. ¿Sí, jóvenes? Y ya por último, abajo hay una parte que dice gráfica, la parte gráfica, y me permite aplicar lo que es un espejo o un mirror. Si lo habilito, hace un espejo del componente, ¿vale? Aquí la resistencia no se nota mucho. Ahorita cuando estemos con el track, ahí sí se va a notar. ¿Sí, jóvenes? Entonces, estas opciones son muy útiles para acomodar los componentes dentro de mi esquemático, para que su acomodo y a la hora de conectarlos entre sí sea de una forma clara y coherente. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Voy a repetir lo mismo para los demás elementos. Ahora me voy a ir con el potenciómetro. El potenciómetro, según nuestro diagrama, es R2 y tiene un valor de 250 kilo ohms. Entonces me acerco al potenciómetro, aparecen sus propiedades y le voy a poner, en lugar de R, signo de interrogación, va a ser R2. Voy a ocultar el comentario de RPOT y en el valor voy a habilitar, bueno, voy a cambiarle ahí a 250. ¿Sí, jóvenes? Sí. Si le aplicara el mirror, vean que la flechita, ahorita la punta de la flecha, bueno, está del lado derecho. Si aplico el mirror, cambia. ¿Ya lo vieron? Hacia el otro lado. ¿Vale? Entonces lo voy a dejar así como está. Luego, ahora nos vamos a ir para la siguiente resistencia que es R3. Entonces, esa resistencia va a ser R3. ¿Vale? Según voy a ocultar el comentario de Res1. Y el valor, espero que se acuerden, el dibujito que les mostré dice que es igual que R1, que es 8.2K. ¿Vale? Luego los capacitores, ahí sí no me acuerdo. El capacitor C1 es de 100 nanofaradios y el capacitor C2 es de 47 nanofaradios. Entonces, el capacitor C1, ahí le cambio el C signo de interrogación por C1. Voy a ocultar el comentario de cap. Y en el valor, ¿cuánto quedamos que era, jóvenes? Ni se acuerdan, ¿no? ¿Están conmigo, verdad, jóvenes? 100 nanofaradios, ¿no? Sí, 100 nanofaradios. Correcto. Y el otro, C2, va a ser capacitor 2. Deshabilito la opción del comentario. Y en el valor, espero que se acuerden que era de 47 nanofaradios. ¿Vale? Todos esos valores más adelante van a estar muy familiarizados, ¿eh? No se preocupen ahorita. Esto también lo puedo acomodar, ¿se fijan? Puedo mover así todo como si fuera en Word. Quede más bonito. Ok. Ahora vamos con el triac. El triac simplemente le vamos a poner a Q1, en lugar de Q, sin interrogación Q1, y ya quedó, ¿vale? Ahí no le vamos a poner ningún valor ahorita. ¿Sí, jóvenes? Y el espejo ahí lo puedo hacer, dependiendo de lo que yo quiera. En este caso lo ocupo de esa forma. Y por último, en el conector, ahí sí le vamos a cambiar un poquito más. En lugar de que diga P signo de interrogación, va a ser J1. Y en el comentario, pues le vamos a poner, como va a ser para aquí en México, va a ser que van a ser 120 volts a una frecuencia de 60 Hz. ¿Sí, jóvenes? ¿Ya lo vieron? Sí, ya lo vimos. Entonces, todo eso es lo que tengo que hacer, jóvenes, antes de hacer las conexiones entre los elementos. Tengo que acomodarlos y ponerle un valor a cada elemento, ¿no? Cambiar sus propiedades para que correspondan a lo que me dice mi diagrama. ¿Sí, jóvenes? Ahí está tranquilo porque nomás son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 componentes. Pero hay PCBs, jóvenes, que tienen hasta 100, 200 componentes y sí se complica un poquito la vida, ¿vale? Se tarda uno tiempo haciendo PCBs. Yo lo máximo que me he tardado haciendo PCBs ha sido como un mes. Todos los días trabajando en el PCB. ¿Vale? Ok, hasta aquí van conmigo, jóvenes. Sí, vamos con ustedes. Ok. Ya voy a quitarle la tacholita al menú de propiedades para que ya se pueda ocultar. ¿Vale? Ya terminé de poner todas las propiedades. Ok. Ahora lo que seguiría, jóvenes, una vez que tengo acomodados mis componentes y ya tengo nombrados todos los componentes y sus valores,
para que interconectarlos. La forma de interconectarlos, si observan nuestro dibujo, es hacer las conexiones entre ellos. ¿Sí lo ven las líneas, jóvenes? Ok, para eso, en Altium se utiliza la herramienta en Place, la que dice Wire, o con Control W lo pueden sacar en la tecla rápida, ¿vale? Con eso pongo cablecitos. Todos los programas de software de PCBs ponen un cable, ¿vale? Todos. Ahora, antes de poner el cable, es muy importante en el caso del Altium que se aseguren que las conexiones sean entre un pin y otro pin, ¿vale? Cada elemento tiene un pin, ¿vale? Que es de color así negrito. ¿Ya lo vieron? Esta línea de color negro, jóvenes. O esa línea vertical de color negro del track, ¿ya la vieron? Ese va a ser un pin, ¿vale? Y si observamos el pin en un extremo, tiene 4 puntitos blancos, ¿ya los vieron? Sí, ya los vimos. Jóvenes. Los vimos. Díganme que sí, jóvenes. Vamos a ver que están ahí. Sí, profe. ¿Vale? Si hacemos un zoom, vamos a ver que hay 4 puntitos blancos. Entonces, cuando hagamos las conexiones, jóvenes, utilizando Place Wire o Control W, debo de hacerlo de los puntos blancos de un componente de su pin a los puntos blancos de otro componente de su pin, ¿vale? Por ejemplo, si yo hiciera esto, en lugar de partir del punto blanco, parto de cualquier otra área de aquí. Y si hago esto, estaría mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque el software, cuando vaya a pasar del esquemático al PCB, no va a reconocer que la licencia R1 está conectada con el pin 1 de J1, ¿vale? Porque no sale del punto blanco. ¿Ya lo vieron, jóvenes? Entonces tenemos que evitar eso. Y aparte aquí ya me muestra aquí en color rojo que algo anda mal. Entonces voy a borrar eso. ¿Cómo lo borro? ¿Cómo borro un cable, una conexión que hice? La selecciono con el mouse, botón izquierdo y suprimir y ya lo borré. Entonces para hacer las conexiones, Control W, recuerden, parten del punto blanco al otro punto blanco. ¿Ya vieron? Y así hizo la conexión y no me marcó error. ¿Sí, jóvenes? Entonces tengo que hacer todo lo que hice ahorita, repetirlo para los demás componentes en base a cómo está mi diagrama. Entonces lo voy a hacer, le doy Control W y R1 se conecta con el potenciómetro, la flechita del potenciómetro se conecta acá arriba. Entonces, fijan, esto es muy gráfico, simplemente cuando le doy Control W, si observan, aparece como una X, bueno, una X y una cruz, indicando que puedo hacer una conexión con el cable. ¿Están de acuerdo? Me acerco al pin donde está el punto blanco del componente y lo conecto donde debe de conectarlo. ¿Han visto esta simbología en redes, en la materia de redes eléctricas? Cuando hay un punto significa que hay conexión. ¿Sí lo han visto? Sí, profe. ¿Vale? Por ejemplo, si hiciera esto, ¿vale? Aquí me indica que no hay conexión, ¿vale? Porque no hay punto. Se lo brincó y se fue al otro lado. Entonces hay que ser cuidadosos porque a veces nos pasa que no se hace el punto y confiamos en que está conectado y cuando estamos en el PCB no hay conexión. Entonces hay que ser muy cuidadosos en esa parte, que sí aparezca el punto indicando que hay conexión, ¿vale? Entonces, simplemente, jóvenes, seguimos conectando los elementos entre sí como me dice mi diagrama. ¿Sí, jóvenes? Es lo que estoy siguiendo. De tal forma que cuando termine, va a quedar de la siguiente forma. ¿Sí están conmigo, jóvenes? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, más o menos ahí quedaría, jóvenes, ya la conexión. No me hagas eso. No tengo todo. Qué feo. Bueno, ni modo. Tengo que verlo uno por uno. ¿Sí, jóvenes? Jóvenes, díganme algo para saber que están conmigo. Jóvenes. ¿Si están conmigo o se fueron a la café? No, estamos con ustedes. Profe, sí. Ok. Entonces, la idea, jóvenes, es que ustedes, en base a su diagrama, utilizando, una vez que ya acomodaron los componentes y le pusieron los valores y modificaron sus propiedades,
en place, con el cablecito, el wire o control W, hagan las conexiones pertinentes, ¿vale? Como se los muestra su diagrama. ¿Sí, jóvenes? Y una vez que hago eso, pues ya terminé, jóvenes. ¿Sí les quedó así? Los que van conmigo. Le damos guardar, por si algo pasa. ¿Sí están conmigo, jóvenes? Sí. Alguien que me conteste para no agüitarme, jóvenes. Para saber que están ahí. Sí, Ok. ya está. Bueno, entonces, esto va a ser del pan de cada día cuando uno diseña PCBs. Primero es el esquemático, saco mis elementos en base a lo que me diga mi diagrama, los acomodo también en base a lo que me diga mi diagrama, es recomendable. Cambio los valores y los nombres de los elementos o sus propiedades, igual en base a lo que me dice mi diagrama. Una vez que están acomodados y con los valores, conecto entre sí los elementos utilizando place wire o control W, como me dice mi diagrama. ¿Sí, jóvenes? Una vez que terminé, ya podría empezar a hacer el PCB, pero antes de hacer el PCB, tengo que asegurarme que cada elemento que está en el esquemático tenga asociado su símbolo para el PCB. Ese símbolo, repito, lo vamos a conocer como footprint. ¿Sí, jóvenes? ¿Cómo hago eso? Me voy a volver a ir a las propiedades, le doy doble clic, por ejemplo, en J1, aparece las propiedades, voy a poner la tachuelita, ¿vale? Y donde dice parámetros, en la primera opción que dice footprint, le voy a dar mostrar, y este va a ser el símbolo del footprint o el símbolo para el PCB. Entonces tengo que asegurarme que sea el correcto. En este caso no es el correcto porque no corresponde al que estábamos buscando, que es la terminal de tornillo. Entonces la vamos a modificar más adelante, que eso va a ser la siguiente clase. ¿Vale? Entonces aquí esto lo vamos a modificar. De la resistencia, si selecciono la resistencia, el símbolo se llama axial. Ese sí es el que vamos a utilizar, entonces la resistencia está bien. Del triac, vean que el símbolo son 3 círculos, ¿vale? Bueno, 2 círculos y un cuadrado. Ese simbología o ese footprint se conoce como TO220 y sí corresponde al triac que vamos a trabajar, entonces no hay problema. Para el capacitor, como son capacitores grandes, también el footprint está correcto, ¿vale? Para la resistencia R3, también está correcto. En el caso del potenciómetro, la simbología no está correcta porque esta simbología o este footprint del PCB del potenciómetro hace referencia al potenciómetro pequeño de la imagen, no se lo alcanzan a ver, el que está de color azul. Ese potenciómetro es de precisión, ¿vale? Entonces para el Altium me está dando para ese tipo de potenciómetro, pero yo quiero el potenciómetro, el grandote, el normal. Entonces también hay que modificar, jóvenes, el símbolo del footprint. ¿Sí, jóvenes? Entonces, de todos los componentes que hay aquí, solamente vamos a modificar el conector y el potenciómetro. ¿Sí, jóvenes? Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Vale? ¿Sí están conmigo, jóvenes? Sí. Entonces, ya nada más para dejar, ya para terminar, dejarlos ir. Cuando uno trabaja en un software de PCBs, en este caso también Altium, a partir del diagrama que tenga yo de mis componentes y sus conexiones entre sí, tengo que crear un esquemático. Una vez creado el esquemático, voy a agregar mis componentes, ¿vale? Como me lo dice mi diagrama. Después los voy a acomodar de una forma clara y coherente para que se pueda leer las conexiones. Recomendable seguir el acomodo que les da el diagrama. Una vez que ya tenga el acomodo, tengo que modificar los valores de los elementos y el nombre, como me dice mi diagrama. ¿Sí, jóvenes? Después tengo que hacer las conexiones pertinentes entre los elementos con place wire o cablecito, control W, como me dice mi diagrama, ¿vale? Y por último, antes de irme al PCB, tengo que asegurarme que cada elemento tenga asociado un footprint o un símbolo para PCB adecuado, ¿vale? En este ejemplo que le estoy poniendo, quedamos que J1, que es el conector, y el potenciómetro no lo tienen. Los demás sí lo tienen. ¿Sí, jóvenes? Sí. ¿No se les olvida? ¡Oh! No, no se pueden. Cabo les va a dejar mucha tarea para esto. ¡Oh! Sí. Oh, Ok.
Bueno, entonces, dicho eso, jóvenes, por hoy terminamos. Ya la siguiente clase continuamos con el PCB. Ahora sí hacemos el PCB. Nada más hay que modificar algunos footprints y hacemos el PCB. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, a los que no han instalado el programa, por favor, se los encargo para la siguiente clase que lo instalen. ¿Vale? Sí, joven Roberto. Y ya se fue. Un día voy a pasar lista, jóvenes, a ver si están. No, profe, ¿para qué? ¿Para qué? No haga eso. Esas cosas son del diablo. Es que no me contestan, jóvenes. A su compañera Menali ya se fue. Bueno, está bien. Ni modo. Bueno, jóvenes, los veo pues la siguiente clase. No se les olvide a los que falta de evaluar, maestros. Lo hacen, porfa, ¿no? Y tienen hasta mañana los que no alcanzaron a entregar el examen, porfa. Sí. Vale, Vale, profe. jóvenes. Nos vemos, jóvenes, en la Gracias, siguiente profe. clase. Adiós.